Con la variable continua se pueden hacer 5 gráficas. De esas 5 gráficas se puede decir que 2 son propias de esta variable continua: el histograma y la ojiva, porque las otras 3 también se pueden realizar con la variable discreta o la variable categórica, pero el histograma y la ojiva se dice que son propios de esta variable. Para hacer las 5 gráficas necesitamos tener la tabla ya realizada. Si yo no tengo la tabla realizada, no puedo hacer las gráficas, porque las gráficas se basan en la información que aparece bien detallada y bien organizada en esa tabla de frecuencia. Es más, cuando ustedes leen la definición de cada una de las 5 gráficas, ahí mismo le va diciendo con qué valores es que se van a realizar esas gráficas. Y los valores que más utilizan son los de los intervalos y los de la casilla X, que recuerden, nosotros la estamos colocando al final de la tabla. Con esos 2 valores, intervalos y los valores de X, es que se van a realizar todas las gráficas. Además, porque siempre debemos ir haciendo parejas, también se van a utilizar los valores de F minúscula y los valores de F mayúscula. Y ya al final, cuando vamos a escribirle los números a la gráfica circular, utilizamos los valores de H minúscula, que ahorita les voy a comentar cómo se convierten esos números decimales en un número entero que expresa un porcentaje. Entonces, hablando ya de las gráficas, aquí nos muestran un ejemplo donde dice que el jefe de mercadeo de una empresa productora de bombillas ahorradoras, es importante tenerlo en cuenta, una empresa productora de bombillas ahorradoras. Luego dice que realizó una encuesta para determinar la duración por semana y ahí están los resultados. Aquí nos están recordando cuál es el proceso que se debe realizar para construir la tabla de frecuencia. Es un recordero. ¿Por qué? Porque si no hay tabla de frecuencia, no se pueden hacer las gráficas. Entonces aquí nos hicieron el recorderis del rango, del número de intervalos, de la amplitud, del nuevo rango, y luego X mínimo, X máximo, y nos dieron ya la tabla completada con sus intervalos, con X y al final los valores de F minúscula, los valores de F mayúscula. Listo. Nos recordaron cómo se hace la tabla de frecuencia. Vamos entonces con las gráficas. Primera, el histograma. El histograma no es más que rectángulos. La única característica que tienen esos rectángulos es que van junticos. Yo no puedo separarlos. La explicación de por qué no podemos separarlos está en los intervalos. Si nosotros observamos los intervalos, nos podemos dar cuenta que donde termina uno, allí empieza el otro. Entonces el primer intervalo comienza en 160, termina en 165. Pero el segundo intervalo comienza en 165, termina en 170. El tercero comienza en 170. Entonces observen
que donde termina uno, empieza el otro. Por eso, aquí en el histograma, usted no puede separar los rectángulos. Ellos tienen que ir juntos. Y para poderlos distinguir, en este ejemplo en especial, que tenemos 3 rectángulos de la misma altura, la única forma de diferenciarlos es como ustedes lo ven ahí, con colores. Si yo no le he hecho color, es probable que alguien llegue así un poquito despistado y piense que todo eso es un solo intervalo, más no que se refiere a 3. Pero con los colores no hay forma de que cualquier persona que llegue a mirar pueda decir que es uno solo, porque cada color está diferenciándolo de los demás. Como les decía, vamos a utilizar los intervalos. Los intervalos se van a utilizar en la línea horizontal, la que nosotros conocemos como X, el eje de las X. Allí se van a colocar los intervalos. Y el valor de f minúscula, que son los otros valores que vamos a utilizar, se coloca en el eje vertical, o sea, en el eje de las Y. Entonces, si nos preguntan con qué valores vamos a hacer el histograma, nosotros tendríamos que decir con los intervalos y con los valores de f minúscula. Como esta gráfica yo la hice en Excel, Excel me colocó 0,160, pero miren que aquí no hay color, aquí está en blanco, aquí no hay rectángulo, aquí está vacío. Me coloca eso para decirme que aquí hay una separación y que no aparece nada, porque en la tabla de frecuencia no aparece nada del 0 al 160, no hay intervalo en ese espacio. Por eso me deja esa separación y no me coloca el primer intervalo encima del eje de las Y. Pueden haber gráficas que empiecen desde 0, pero eso siempre y cuando en los intervalos también se puede observar que inicia desde 0 y está bien, no hay problema. Pero si usted en su intervalo se da cuenta que no inicia desde 0, usted debe dejar un espacio entre la línea de f minúscula y el primer rectángulo que va a dibujar. Deben dejar un espacio. No es que va a dejar 160 cuadritos, no, va a dejar un espacio donde se pueda ver que está en blanco. Eso lo debe hacer. Luego de allí sí vamos a comenzar a ubicar los valores. Entonces el primer intervalo va de 160 a 165 y aquí lo hemos colocado con color rojo. El segundo intervalo va de 165 a 170 en color amarillo. El tercero de 170 a 175. El cuarto de 175 a 180. Luego de 180 a 185. De 185 a 190 y de 190 a 195. Esos son los intervalos que tenemos según la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia es la que me va indicando a mí cómo voy escribiendo los intervalos. Ahora, después de haber colocado los valores de los intervalos, vamos a colocar los valores de f minúscula. ¿Cómo se colocan los valores de f minúscula? Yo observo cuál es el número más grande aquí en f minúscula, sin tener en cuenta el 40, que recuerden que el 40 es la sumatoria de todos los números de f minúscula. Aquí podemos observar que el número más grande es el 8. Bueno, eso significa que yo puedo ordenar los números de uno en uno.
porque no me va a quedar tan grande la gráfica. Pero si ustedes se encuentran con unos valores de F minúscula muy grandes, por ejemplo que les den 40, 60, 35, 80, ya usted no puede hacer el orden de uno en uno, porque imagínense hacer 80 cuadritos, 60 cuadritos, quedaría la gráfica demasiado grande. Entonces, cuando ustedes vean números muy grandes, y eso lo vamos a ver dentro de un momento en la ojiva, la recomendación es no hacer los números de uno en uno, sino de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, de 8 en 8, de 10 en 10, dependiendo cuál es el número más grande, para que las gráficas no nos queden, digamos, tan altas. ¿Sí? Entonces, como aquí el número más grande es el 8, por eso se organizó del 0 hasta el 9. Y la gráfica me va a quedar pequeña, proporcional. Ahora, ¿cómo vamos a emparejar? Observando intervalos y los números de F minúscula. El primer intervalo tiene el número 4, ¿sí? Al frente tiene el número 4. Eso significa que el primer rectángulo que hace parte del intervalo 160 a 165 va a tener una altura de 4. Es decir, que los valores de F minúscula lo que nos van a permitir a nosotros es saber la altura de los rectángulos. La altura. Y recuerden que cuando hablamos de altura siempre es hacia arriba. No es el ancho del rectángulo, es hacia arriba. Por eso observen que el rectángulo rojo tiene una altura de 4. Si yo pudiera hacer la prolongación, podría observar que llega hasta el número 4. Y ahí se hace el primer rectángulo. El segundo rectángulo, según la tabla, dice que va a tener una altura de 8. ¿Qué se hace? Como ya yo tengo 4, lo que debo hacer es seguir subiendo por esa misma línea hasta llegar al 8. Y esa es la línea del 165. Ahora busco 170 y subo hasta el 8 y cierro el rectángulo. El tercer rectángulo también tiene una altura de 8. Eso significa que en el 170 no hay que subir más, sino buscamos 175, subimos hasta el 8 y cerramos. El rectángulo número 4 también dice que tiene una altura de 8. Entonces vamos al 180, subimos hasta el 8 y cerramos. Este ejemplo era necesario hacerlo para que ustedes se dieran cuenta que puede salir ejercicios y situaciones así, que les den números repetidos y hay que hacerlo. No es que el profe está repetido, nada más lo voy a hacer una sola vez. No. Las veces que esté repetido, hay que hacerlo. El intervalo número 4 dice que tiene una altura de 5. Ay, profe, pero si ya está el 8, ¿cómo hacemos? Tendríamos que borrarlo. No, no hay que borrarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al 185, subimos hasta el 5 y cerramos con la línea del 180. Y ya se dio el rectángulo del intervalo número 5. En el intervalo número 6 me dice que tiene una altura de 4. Profe, ya está hasta 5. Bueno, vamos hasta el 190, subimos al 4 y cerramos. Y lo mismo pasa en el último, que tiene una altura de 3.
como ya el 4 está aquí, no podemos borrar, vamos al 195, subimos al 3 y cerramos. No puede haber separación. Donde termina uno, allí comienza el otro. Observemos en el primero, solamente llegaba hasta el 4 y yo necesitaba el 8. ¿Qué hice? Continué la línea hasta el 8. Luego, en el 170, subí al 8 y cerré el rectángulo. Pero, si el número que tengo es menor que el rectángulo que ya dibujé, no tengo que borrar. Lo que debo hacer es ubicarme en el otro límite, subir hasta la altura que me dicen y cerramos. Esas son las dos consideraciones que hay que tener en cuenta. Cuando el primer rectángulo es más pequeño, yo continúo subiendo la línea, y cuando el rectángulo es más grande, comienzo en el otro límite y cierro el rectángulo con la línea que ya está dibujada. Ahora, la recomendación que se vuelve obligación es que utilicen colores. Y en este ejemplo de manera particular había que utilizar colores para que se pudieran diferenciar los tres rectángulos que tenían la misma altura y eran consecutivos. Entonces deben buscar colores para diferenciar esos rectángulos. Luego viene el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia ya no se va a hacer con los intervalos. Los intervalos no se vuelven a utilizar más. Ya no se vuelven a utilizar más los intervalos, nada más se utilizan en el histograma. De aquí en adelante vamos a utilizar X. Y ya sabemos que X se ubica en la línea horizontal, como un plano cartesiano. La X va en la línea horizontal. Y por consiguiente, pues los números, en este caso, van a variar con respecto a los intervalos. Porque, según la tabla que ya está hecha aquí, voy a la última casilla y allí encuentro los números de X. Esos números de X que aparecen allí los escribimos en la línea horizontal de la gráfica, desde el 162.5 en orden hasta el 192.5. Recomendación: tratar de dejar la misma distancia entre un número y otro. Por ejemplo, si usted quiere dejar 3 cuadritos de separación, tiene que dejar 3 cuadritos de separación entre todos los números. No es que va a dejar 2 cuadritos, después 3, después 1, después 5, después 8, después 2. No. Todos deben ir con la misma separación. Y nuevamente, lo que les dije en la gráfica anterior, hay que dejar un espacio entre el 0 y el primer número. Eso debe quedar vacío. Ahora, además de los valores de X, ahora vamos a utilizar nuevamente los números de F minúscula. Entonces miren que aquí ya no hicieron los números de 1 en 1, sino que los hicieron de 2 en 2. Se ve, colocaron 2, 4, 6, 8 y 10. Pero miren que dejaron cierta separación entre los números, como para decirnos que ahí podemos escribir otra cantidad. Entre el 0 y el 2, allí va el 1. Entonces dejaron cierta separación para decir que allí va a ir el 1. Lo mismo con el 3, con el 5, con el 7 y con el 9. ¿Sí? Entonces vuelvo y les repito, ustedes, dependiendo de los números que tengan, son los que pueden organizar los valores de F minúscula.
Ahora aquí vamos a hacer unas parejitas. Cada valor de X le vamos a buscar una parejita en F. Pero ¿cómo son esas parejitas? Como me lo dice la tabla. Miren, el primer número de X va con el 4. El segundo número va con el 8. El tercero va otra vez con el 8. El cuarto va otra vez con el 8. El quinto va con el 5. El sexto número va con el 4. Y el último número va con el 3. En ese orden vamos a unir las parejitas y donde se encuentren, ahí vamos a dejar un punto. Porque el polígono de frecuencia son puntos que luego se unen con líneas rectas. Entonces, como tenemos 162.5 y 4, ellos dos se encuentran en un punto. Es lo mismo que hacemos en un plano cartesiano. Me dan una pareja ordenada y yo con esa pareja ordenada encuentro un punto en el plano cartesiano. Aquí es lo mismo. Entonces el primer valor de X va con el 4. El segundo va con el 8. Por eso está acá arriba. El tercero va nuevamente con el 8. El cuarto va nuevamente con el 8. Por eso miren que ellos tres están en la misma línea horizontal. Porque tienen una altura de 8. No puede ir uno arriba y otro abajo. Los tres son 8, los tres van en línea. Luego viene el 182.5 con el 5. El 187.5 con el 4 y el 192.5 con el 3. Esos son los puntos que se forman y se forman en el mismo orden que aparece en la tabla de frecuencia. ¿Qué viene después? Unirlos. Tomamos una regla y con líneas rectas vamos uniendo los puntos en el mismo orden. Eso es lo que deben tener pendiente. Van en el mismo orden. Es decir, yo no puedo comenzar en el primer punto y después pasar al tercero y después pasar al séptimo y después regresar al segundo y al tercero y después al quinto y después al cuarto. No, en orden. Así como hice los puntos, en ese mismo orden los voy uniendo con líneas rectas. Entonces es probable que en el polígono de frecuencia le quede, digamos, un serrucho. Es decir, sube, vuelve y baja, vuelve y sube, vuelve y baja. O también le puede quedar una gráfica que va subiendo, subiendo, subiendo y de repente comienza a bajar, a bajar y a bajar y después sube otra vez y después baja. Es decir, que las gráficas de polígono de frecuencia no tienen la misma forma, porque eso depende de los valores que obtuvimos en la tabla de frecuencia. Ese sería el polígono de frecuencia. Entonces se dan cuenta, son puntos y luego los puntos se unen con líneas rectas. Viene la ojiva. A la ojiva le dice la gráfica creciente, porque a diferencia del polígono de frecuencia, esta gráfica nunca va hacia abajo, siempre va subiendo. ¿Por qué razón? Miremos que para hacer esta gráfica nuevamente tenemos los valores de X, nuevamente los valores de X, igual que la gráfica anterior. Recuerden tener siempre la misma separación. Pero ahora ya no se van a utilizar los valores de F minúscula, sino los valores de F mayúscula. Ahí está la diferencia entre el polígono de frecuencia y la ojiva. Y si vamos a la tabla para mirar un poco y recordar quién es F mayúscula, nos damos cuenta
que son unos números que siempre van aumentando, que nunca disminuyen. ¿Por qué? Recordemos cómo conseguimos los valores de f mayúscula, sumando 4 más 8, 12, 12 más 8, 20, 20 más 8, 28. Y si seguimos sumando, nunca nos puede dar un número menor que el anterior. Siempre me va a dar números más grandes. Por eso esa gráfica siempre es creciente. Nunca puede disminuir. Nunca puede disminuir. Entonces, como se puede observar, el valor más grande de f mayúscula es el 40. Entonces miren que aquí ya no le hicieron ni siquiera de 2 en 2, como habían hecho la gráfica anterior, sino que la hicieron de 10 en 10. Pero si usted quiere hacerla de 5 en 5, también la puede hacer. Si la quiere hacer de 8 en 8, la puede hacer. Es más, si la quiere hacer de 2 en 2, también la puede hacer. Lo único es que le va a quedar una gráfica demasiado alta y entonces a veces es difícil realizarla, por ejemplo, en un cuaderno pequeño. Por eso se les recomienda, especialmente en la ojiva, que no hagan los números de 1 en 1 ni de 2 en 2, sino que utilicen otra escala, porque generalmente nos salen números grandes. Luego de hacer esto, es decir, de organizar los valores de f mayúscula de acuerdo a la escala que a nosotros nos guste o que nosotros consideremos que es adecuada, volvemos a hacer lo mismo que hicimos con el polígono de frecuencia. Es decir, vamos nuevamente a hacer puntos. El 162.5 va con el 4. El 167.2 va con el 2. El 172.5 va con el 20. Y así sucesivamente. Usted debe tener la tabla a la mano, bien cerquita, para ir mirando cuál es la pareja de cada número. Y aquí podemos observar que el 192.5 tiene como pareja el 40, que es el número más grande que aparece en la tabla, y el 162.5 tiene el 4, que es el número más pequeño que aparece en la tabla. Ahora aquí, igual que la gráfica anterior, la vamos a unir con líneas rectas. Pero miren que no es una sola línea recta, son varias líneas rectas que van de punto a punto. Las ojivas no pueden darme como resultado una sola línea recta que una todos los puntos. No. Si a usted le dio eso, hay un error. ¿Error dónde? Al ubicar los números de f mayúscula. ¿Dónde está el error? En que no utiliza la misma escala. Por ejemplo, aquí utilizaron de 10 en 10. ¿Dónde podría haber un error? Que primero diga que va de 0 a 10 y después colocan 15 y después colocan 20, después colocan 40, después colocan 50. Es decir, no manejan la misma distancia entre las cantidades. Entonces, cuando se hace eso, que no se maneja la escala, entonces es probable que le dé una sola línea recta que une los puntos, y eso no está bien, porque la ojiva siempre debe ir subiendo, no forma una línea completamente recta,
es la unión de varias líneas rectas que al final dan una figura que es creciente. Miren que en esta vio como si fuese una montaña. Va uno subiendo, va uno subiendo, va uno subiendo, va uno subiendo. Esta debe ser la forma de las ojivas. ¿Vieron? Entonces tengan en cuenta eso cuando estén realizando la ojiva. Es la gráfica creciente que se une mediante líneas rectas. Viene el pictograma que les gusta a ustedes, el dibujo. El pictograma es la gráfica donde vamos a hacer dibujos, pero no puede ser cualquier dibujo. Debe ser el dibujo de la investigación que se está haciendo, de la actividad que se está realizando. Debe ser el dibujo de la información que me den del ejercicio. Entonces, cuando yo estaba leyendo el ejercicio al inicio, les leí 2 veces donde decía que era una fábrica productora de bombillas ahorradoras. Como decía, fábrica productora de bombillas ahorradoras, pues entonces yo coloqué aquí unas imágenes de bombillas ahorradoras, porque de eso es lo que se trata la investigación que se hizo. Sí, luego ella decía que para mirar el número de semanas que duraban las bombillas, bueno, listo, eso también hace parte del tema, pero el tema central es que es una fábrica de bombillas ahorradoras. Entonces, para hacer el pictograma, yo debo leer muy bien de lo que se trata el tema para venir a hacer los dibujos. El pictograma son dibujos que van de acuerdo a la información que nos dé la situación. ¿Cómo se hace el pictograma? De la misma forma que se hace el polígono de frecuencia. Se escriben los valores de X en la línea horizontal, los valores de F minúscula en la línea vertical. Se arman las parejas ordenadas, se hacen unos puntos y ahora en vez de unir esos puntos con líneas rectas, lo que vamos a hacer son los dibujos. Creatividad, para dibujar. Hay que leer bien lo que me dice el ejercicio para luego venir a hacer los dibujos que ilustren la información que me dieron. El pictograma es una gráfica ilustrativa sobre la información que me está dando el ejercicio. Entonces es así. Usted hace los puntos como si estuviera haciendo el polígono de frecuencia y luego empieza a hacer dibujos que tengan las mismas alturas de los puntos que ya hicimos. Miren que en ese dibujo se muestra que hay una imagen encima de otra, pero si usted quiere hacer una sola imagen que sea de ese tamaño, lo puede hacer y no hay problema, no pasa nada. Voy a mostrarles aquí a ver si la cambiamos. Miren, ahí solamente hay un dibujo que tiene la altura pues que ya hicimos con los puntos, ¿sí? Un solo dibujo. O le podemos colocar un dibujo encima del otro hasta que lleguemos a la altura que ya nosotros habíamos establecido con el punto. Ya es decisión de nosotros
cómo hacemos el dibujo. Si hacemos uno encima del otro o si hacemos uno grande que llega hasta la altura establecida. Entonces tenemos el pictograma. Y la última gráfica es la gráfica circular. Algunos dicen que es la más difícil, porque miren que las gráficas anteriores, la única información que debíamos tener en cuenta era la de la tabla de frecuencia. Pero en la gráfica circular ya no es suficiente con la información que aparece en la tabla, sino que se debe hacer un proceso adicional con una expresión matemática que me permite encontrar los ángulos que luego voy a medir con un transportador. Eso significa que para poder realizar la gráfica circular, ustedes deben tener a la mano un transportador. Si no hay transportador, no se puede hacer la gráfica circular. Entonces vamos a la fórmula. La fórmula dice que tenemos que multiplicar 360 grados por los valores de f minúscula dividido entre la cantidad de números que me da el ejercicio, que en este caso particular son 40. En otras palabras, para que de pronto entendamos esa fórmula matemática, siempre va a ir el 360 grados. ¿Por qué razón? Porque como voy a hacer un círculo, todos los círculos o todas las circunferencias tienen o miden 360 grados. Por eso siempre va a ir 360 grados. Se va a multiplicar por cada uno de los valores de f minúscula. Buscamos la tabla. Y se va a dividir entre el valor de n, que en este caso sería 40. Pero en cada ejercicio puede tener un número distinto. Esa es la ecuación matemática que vamos a utilizar. Entonces aquí ya está resuelto lo siguiente: 360 grados, que ya dijimos siempre debe ir esto, por 4. ¿Por qué 4? Porque es el primer número que aparece en la tabla, en la casilla de f minúscula, dividido entre 40. ¿Por qué 40? Porque si yo miro la tabla, en la tabla me dice que hay 40 números. Yo quise hacerlo en 2 pasos, pero ustedes con su calculadora pueden hacer esto en un solo paso. Multiplicar 360 por 4, dividirlo entre 40, les da 36. Yo lo hice en 2 pasos. Multipliqué 360 por 4, me dio 1440, lo dividí entre 40 y me da 36. ¿Sí? Ustedes deciden. Ya con la habilidad del manejo de calculadora, ustedes pueden hacerlo directo y está bien, porque al final va a ser el mismo resultado. ¿Qué pasa en la segunda? Otra vez 360, pero ya cambia el número, ya no es 4 sino 8, porque es el segundo número que aparece en la tabla de frecuencia. Y aquí nuevamente 40. ¿Por qué? Porque seguimos con los 40 números. Entonces miren que en el segundo paso el único número que cambió fue el 8. Los otros 2 números se mantienen igual. Y así va a ser en los demás ejercicios. 360 y 40 se van a mantener ahí, y el único número que va a cambiar en este caso fue el 8.
Hice el mismo procedimiento, multipliqué por 8 y después dividí entre 40 y da 72. ¿Qué pasa en el tercer número que aparece ahí? ¿Por qué no hay procedimiento? Porque si ustedes recuerdan, en la tabla el 8 está 3 veces seguida. Entonces, si yo hago el procedimiento, me va a dar 72. Entonces, ¿yo para qué iba a hacer el procedimiento? Lo que hice fue que escribir el 72. Y como venía el 8 nuevamente, volví a escribir el 72. Lo que no podemos hacer es dejarlos por fuera. Ah, que el 8 está repetido 3 veces, nada más lo escribo una sola vez. No, señor. Si está repetido 3 veces, debe escribirlo 3 veces. Y eso fue lo que se hizo en este caso. Luego, otra vez 360, 40 y cambia el 5. Se hace el procedimiento y da 45. ¿Qué sucede en este caso? ¿Por qué dio 36? Porque según la tabla viene el número 4. Pero observen que el número 4 ya lo habíamos hecho al inicio. Entonces no había necesidad de volver a escribir esto de nuevo, porque igual me va a dar 36. Entonces lo que se hizo fue colocar nuevamente el 36. Y para finalizar, el último número es el 3. Nuevamente 360, 4, se hace el procedimiento y se obtiene como resultado el 27. Entonces, ya tenemos todos los valores que se van a ubicar en la gráfica circular. Estos son los valores que se van a ubicar en la gráfica circular. ¿Cómo los voy a ubicar? Yo hago la circunferencia, busco mi transportador y voy midiendo cada uno de esos ángulos que están allí. Porque todo aquel número que esté expresado en grados está representando un ángulo. Y por eso es que utilizamos el transportador. Entonces ahí se fueron midiendo cada uno de los ángulos que estaban allí, pero observen algo: ninguno de los números que están expresados en grados aparecen ahí. Dirán ustedes: ah, profe, ¿y esos números de dónde salieron? Siempre se tienen que escribir esos números, o son números distintos. Entonces yo les voy a decir que esos números se sacan de la tabla de frecuencia. Voy a ir nuevamente a la tabla para mostrarles. Aquí está la tabla. ¿De dónde salen esos números? De la casilla H minúscula. Los números que están en H minúscula son los mismos números que están en la gráfica circular. La única diferencia es que le quitamos el 0 que está al inicio y el punto. Es decir, que en este caso el primer número se convierte en 10, el segundo número en 20, el tercero también en 20, el cuarto número en 20, el quinto número 12, el sexto número 10 y el último número en 7, porque 0.00 eso se elimina y solamente me queda el 7 y le agregamos el porcentaje, porque las casillas de H me están expresando los números en porcentaje. Estos números que tenemos de H son los que colocamos en la gráfica circular, pero no como yo quiera ni como yo considere, no, es ubicándolo en el lugar adecuado, porque recuerden
que nosotros hicimos un procedimiento matemático con cada uno de los números de f minúscula. Entonces, cada número de f minúscula tiene una pareja en h minúscula. Y allí en ese espacio es donde se va a escribir el número correspondiente. Es decir, que cuando yo medí 36 grados, que se refiere al número 4, debo escribir 10%. Cuando yo medí 72 grados, que se refiere al número 8, debo escribir 20%. Nuevamente medí 72, nuevamente coloco 20. Nuevamente medí 72, nuevamente coloco 20. Cuando medí el valor respectivo del 5, debo colocar 12%. Y así sucesivamente. Es decir, debo llevar un orden de cada valor de f minúscula para ir asignándole el valor de h en forma de porcentaje. Miren que aquí están los números en forma de porcentaje. Y así se termina la gráfica circular.